Bueno, si vos querés que Dios te pegue un cocachito, sacátelo el casco y recibíla, que bueno, muy bien. ¿Cuántos tuvieron el martes en el día de la Reforma? Levanten la mano los que estuvieron. Los que no estuvieron, no levanten la mano. Los que estuvieron, a ver. Héctor, ahí digo, ok. No. Bueno, no se vale. Era comunión específica, no importa. Bueno, entonces vamos a preguntarle cuántos no estuvieron en el día de la Reforma. Levanten la mano. A ver. Ahí está. Oye, no saben lo que se perdieron. Hubo 5, iba a decir 4, 5 profesionales de la palabra, maestros, impartiendo lo que fue la Reforma, quiénes fueron los próceres de la Reforma. Y al final dimos un título, al final de todos, a ver si alguien se acuerda, a ver si alguien pudo captar esa frase, al final de todo. ¿Cómo sería? ¿Cómo fue la frase? Sí, está en el mismo espíritu, che, pero casi la frase era el concepto, qué bárbaro que son ustedes. Sí, parecido, a ver cómo era. Continuará, no, porque viste que hay películas que dicen continuará y te agarran una bronca. Continuando la reforma. ¿Cómo? Continuando la reforma. Parecido. No ha terminado. Parecido. A ver esa memoria, señor, por favor, moverle la neurona a tu hermano para que se acuerde. La reforma continúa. Estaban ahí. Pero viste, un gol, si no entra dentro de los 3 palos, por más que pique en el mejor lugar, hermano, no es gol. Entonces, la reforma continúa. Decirle que está al lado, por favor, la reforma continúa. Muy bien. Y como la reforma continúa, es necesario que entendamos algunas cosas que son trascendentes para lo que le queda de historia a la Iglesia. Hay varios que creemos que estamos dentro de los 7 años últimos de la Tierra. Yo soy uno de los que cree eso. Hay muchos que no creen. Hay muchos que piensan que no, que van a ser abuelos. ¿Y cuántos años tenés? 15. ¿Y vos pensás que vas a ser abuelo? Sí. El otro día justamente a uno de mis hijos estaba hablando con él. Y le digo, no, pero abuelo no llega. Tiene 2 chiquititos así. Y me dice, ¿cómo sabes viejo? Viejo es cariñoso, no es despectivo. Bueno, eso en Argentina. Es porque lo sé. Entonces hay un grupo de personas que creemos que queda muy poco tiempo para la historia de la Iglesia. Es más, algunos están, yo diría vaticinando, no diría que están profetizando, de que en diciembre, que es el mes próximo, es la guerra de Gog y Magog, que se inicia en Corea del Norte, Estados Unidos. Que en Ezequiel 38 habla de las naciones que se van a alinear y que, bueno, eso es un vaticinio. ¿Sabes dónde viene el vaticinio? Te lo digo ahí porque estudiala, Baticueva, estudiala, ok. Es un vaticinio, pero de ahí a que nosotros pudiéramos decir esto es de Dios, ¿viste? Hay una diferencia. Bueno, pero entrando en el tema, hay 4 cosas que nos queda por hacer en estos últimos días de la Iglesia. Número 1, ministrar a la Iglesia sobre la ignorancia. Una iglesia ignorante no hereda el reino. Número 2, una iglesia herética. La herejía es algo que tenemos que desarraigar de la iglesia. Si lo que no está de acuerdo a la Biblia no es. Ni siquiera lo vamos a considerar. Herejías. 3, hablamos de apostasía. Y apostasía tiene que ver con gente, mire, déjenmelo, vamos a dejar un paréntesis porque voy a hablar un poquito, voy a pasar así medio de costalito sobre el tema de la apostasía hoy. Pero sabemos que es aquel que vuelve para atrás, eso es apostasía. Aquel que conoció las cosas de Dios y se alejó.
Y ahora necesita que Dios le dé un golpecito de alguna forma para que se vuelva. Porque, viste, ya estaban tomando tibieza. Ese tibio no es aquel que va tomando calor del enfriamiento para arriba. No, no, no. Tibieza es aquel que, habiendo sido caliente, se empieza a enfriar. Por eso el Señor dice que Él prefiere a los fríos y a los calientes, pero no a los tibios. A los tibios los vomita. Eso ya lo vamos a ver enseguida. Y por último es el ecumenismo, una iglesia ecuménica. Y esto me hace acordar cuando Jesús dijo: mi paz os dejo, hablando de la paz, mi paz os doy. Y Jesús dijo: yo no les doy la paz como el mundo se la da. Mire, hay dos clases de paz: la paz de Dios y la paz del mundo. La paz del mundo es la paz ecuménica. La paz del mundo es la que te dice, por ejemplo, en Colombia, lograron hacer el acuerdo con las FARC, pero no hay paz. Sigue habiendo muerte. Y hay desastre. Es decir, paz es, por ejemplo, haberle dado el premio Nobel de la Paz a Obama cuando fue el peor enemigo de los Estados Unidos. Y lo digo así. Entonces, hermano, los últimos 30 personajes que recibieron ¿cómo les dije? Mi cabeza va 2000, el premio Nobel de la Paz. Fueron personas totalmente incorrectas para ser denominadas. Políticamente lo pusieron. Pero ¿de qué paz me hablas? Entonces está la paz del mundo y la paz que ofrece Jesucristo. La paz es la que se quiere lograr a través de juntar religiones que, digamos, vamos a frenar un poco el odio. Vamos a frenar un poco, viste, los decibeles de violencia. ¿De qué me está hablando? Esa paz es ficticia, es mentirosa, por lo tanto es diabólica. Pero la paz que Jesús ofrece, cuando Él dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, es la paz que Él va a dar. Esa es la verdadera paz. Cuando Él entra al corazón de una persona, lo transforma, lo cambia, y esa persona va a ser pacífica. Ese, no importa de qué religión sea, ese que recibió a Jesús en su corazón, hermano, ese es el que va a hacer historia. Y como nos queda poquito tiempo, muchos van a elegir el ser ecuménicos. El otro día recibí un mensaje de uno, ¿viste? Que cuando yo hablé de lo que no es, si ustedes supieran, hermano, cómo me insultan por el Facebook, me mandan cada mensaje de lindo. De verdad, Pero gloria a Dios, hermano. Eso tenemos que esperar. Cuando alguien va a decir una verdad, lógicamente el enemigo no va a querer. Entonces va a tratar de callar, decirte que vos sos un fanático, religioso. Está bien, cree lo que quieras. Está bien. Entonces yo tengo que hablarle hoy de un tema que para mí es, hermano, bueno, vamos a suponer que quedan 15 años, no quedan ni 7. El doble, 14 va. Vamos a suponer que quedan 140 años. Y vamos a suponer que vos te vas a morir. Ok. Para vos, que pensás de esa forma, exactamente igual, estas palabras son para vos. ¿Cuánto más si vos sos uno que piensa que el Señor puede venir enseguida? Si vos crees que el Señor va a venir enseguida y no permaneces, fuiste, hermano, te llevó el agua, fuiste. El tren pasó, fuiste. Entonces, esta palabra va a tomar trascendencia. Acuérdense que con cada mover de Dios hay palabras que surgen del trono de Dios. Una es esta: permanecer. Y entonces yo tuve que poner un antónimo de perecer o permanecer. Ahora, yo quisiera pedirle a la estimada audiencia que me colaborasen con algunos antónimos de permanecer. Yo no es que no tengo acá un listado, mire, pero quiero ver qué piensan ustedes. A ver, vamos de a uno, dijo Jack el Destripador. ¿Cómo dijiste? El antónimo vendría a ser, por las dudas, porque si alguien se olvidó lo que aprendió en la escuela, todo lo contrario, la antítesis, el antónimo de permanecer. Luego vamos a hablar de los sinónimos de permanecer. Pero un antónimo de permanecer, ¿cuál sería? Ausentarse, irse, alejarse, desistir. ¿Cómo? ¿Qué dijeron por ahí?
Desertar, muy bien, muy bien. ¿Eh? Start. Ok, muy bien, muy bien. Abandonar. ¿Qué más era por ahí? Cancelar. Abortar, muy bien. Antónimos de permanecer. Y yo le digo, ¿cómo? Dale. Dejar de existir. Ah, bueno, desistir. Dijeron por acá, está bien. Inestable. Abandonar. Esa palabra abandono me suena de un equipo de fútbol de Argentina. Ok, antónimos significa, mire qué interesante, partir. Ahí está, abandonar, irse, desistir, descuidar, renunciar, prescindir, confiarse, desatender. Esos serían los antónimos. Ya están ahí, algunos están buscando en el celular los sinónimos para ser los primeros que te contestan. Los sinónimos de permanecer. Porque yo les dije que iba a papaco, banana, leche. A ver, vamos a los sinónimos de permanecer. Estar, ahora sí, estar, ¿no? Quedarse, aferrarse, seguir, continuar. Ya está. Mire, se acabó. O mira la cantidad de sinónimos que hay. Persistir, muy bien. ¿Qué más? ¿Hacia atrás? Quedarse. Fidelidad, sí. Afianzarse. Compromiso. Pero hablamos de sinónimos. Permanecer. Sinónimos. Habitar, sí, porque una cosa es visitar la iglesia y otra cosa es habitar en la iglesia. Y parte del salmo que leímos hoy era qué lindo que es cuando los hijos habitan en la casa. No como el gorrión que hace su nidito y habitar, muy buena palabra esa. Pero bueno, se los doy y les doy lo que tengo acá. Mantenerse, continuar, seguir, persistir, durar, perpetuarse, resistir, estar, quedarse, establecerse, habitar, residir, vivir y escuche esta. Escuche esta. Vencer. Quizás usted no tiene como sinónimo de permanecer la palabra vencer. Y hermano, Dios nos llama a permanecer a través de un sinónimo, vencer. Entonces quiero tocar un poquito el tema de vencer. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 3. Capítulo 3, iba a decir 9, el verso 9. Apocalipsis 3, 9. Yo lo voy a leer en la versión Reina Valera del 60. Y allí quiero tratar de extraer algunas enseñanzas que si no las tenemos en cuenta podemos caer en error. Mire, ya va a ver a qué me refiero. Versículo 9 del capítulo 3 de Apocalipsis dice: he aquí yo entrego de, no dice entrego a ver si me entienden. Dice, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Es decir, que hay gente que dice que es judía, pero que no es judía, y entonces está mintiendo. Y dice más, y mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Ahora mire un cachito aquí. Mire, yo no sé si puedo ser bueno con el puntero. A ver, voy a tratar de explicar un poquito. Aquí está Judá. Esto que está aquí, que estoy marcando en color marroncito, esto es Judá. ¿Sí? Cuando todos recordamos la historia de los reyes, Saúl logró
conglomerar las 12 tribus. Pero como no estaba perfilado para permanecer como rey, acuérdense que David es el que es reconocido dentro de la nación de Israel como el rey. Pero mire esto, aquí, incluido este cosito blanco que está aquí, hubo una división muy importante. De aquí para abajo se llamó el Reino del Sur. Y de aquí, esta línea que estoy haciendo aquí, para arriba, el Reino del Norte. Pero en un principio, que fue durante el reinado de David y después su hijo Salomón, a todo esto se le llamó Israel. Todo esto que está acá. Cuando David y Salomón son los que perpetuaron y trabajaron con las 12 tribus. Pero cuando Salomón muere, quien queda es su hijo Roboam. Y su hijo Roboam se quedó tan solamente con 2 tribus por un hecho muy importante. Que si yo le tengo que hablar de sistemas, usted me va a entender mejor. Y es el sistema económico. Lo que quebró las 12 tribus, lo que dividió, fue el problema económico. Salomón aumentó los impuestos al pueblo de Israel, a lo que en ese momento era todo Israel. Entonces, cuando Salomón muere, se levanta un personaje llamado Jeroboam, y él le dice a Roboam: mirá, si vos te vas a quedar como rey, por favor, bajanos los impuestos. Es que fíjense que el problema real de nacimiento, de base, fue el sistema económico, lo que dividió las tribus. Está raro, ¿no? Hablando de judíos, que haya un problema económico. Y es entonces que Jeroboam, como se da cuenta que Roboam, mire, hermano, ¿cuántos tienen 40 años acá? A ver, 40 años. Levanten la mano los de 40, con orgullo, levántenla, por favor. Bueno, no, muy bien, muy bien. Sí, yo también levanto la mano. Yo vi una mano por ahí que dijera: oh, tenés uno más que 40, hermana. Ese chiste, ¿no? Ese chiste. Ok. Para algunas cosas, 40 años, ya sos viejo. Y si a los 40 años vos querés ir a jugar al fútbol en primera división, te dicen: fuiste, loquito, ya. Pero a los 40 años, para ser sabio, sos todavía muy joven. ¿Será, pastor? ¿Será? Bueno, el caso de Jeroboam era ese caso. Cuando él empieza a reinar a esa edad, a los 40, hermano, él comete un gravísimo error. Primero le pregunta a los ancianos. Viste que la Biblia enseña que tenemos que pedir consejo. Él pide consejo y los ancianos le dicen: sí, por favor, bajale los impuestos. A los pobres hermanos los tenías arroqueados. Roboam, bajale los impuestos. Y él no quiso escuchar a los ancianos. Igual le pregunta a los amigos que eran de la edad de él, ¿viste? De los jóvenes. Y le dice: ¿qué hacemos? ¿Le bajamos? ¡No! ¡Manga de sinvergüenza! ¡Cobrale más impuestos todavía! Y le cobra más impuestos. Y entonces se levanta. 10 de las tribus se levantan en contra de Roboam, con Jeroboam, y establecen el reino del norte de las 10 tribus. Entonces, aquí, en esta línea divisoria imaginaria que nos podemos hacer, aquí quedó solamente la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Y acá arriba quedaron las otras 10 tribus. No le voy a nombrar una por una, pues son 10. Pero quedaron las otras tribus. Entonces allí se dividió lo que era el reinado del norte y el reinado del sur. Ahora, un problema serio tenía Jeroboam. Escucha bien. Jeroboam tenía el problema de que no tenía templo. Escucha esto, porque esto, a ver si podés escuchar con oído circuncidado, hermano. No tenía templo y no tenía sacerdotes. Ese fue el problema de Jeroboam. ¿Por qué? Porque acuérdense que aquí en Jerusalén estaba el templo. Entonces el templo quedó bajo el reinado del sur. Y como en el templo estaban los levitas se quedaron los sacerdotes, la tribu de Judá, la tribu de Benjamín, pero arriba no había ni templo ni sacerdote. Y entonces, ¿qué hizo Jeroboam? No, hizo un montón de templos, pero altares idolátricos
solamente hizo varios altares, sino que levantó sacerdotes que no eran sacerdotes de Dios. Y junto con el reinado de Acab y Jezabel, los 450 profetas de Baal eran del reinado del sur, del norte. Y mire lo que hace Dios. Dios le tiene que enviar profetas como Amós, Elías y Eliseo al norte para predicarle a la gente del norte, que tenían sus profetas, que tenían sus sacerdotes y que tenían sus altares, cantidad de altares. Pero al sur le manda, por ejemplo, profetas como Isaías, como Jeremías, como Ezequiel y como otros, que vienen a hablarle a Judá y a decirle, por favor, Judá. Entonces mire qué interesante. Cuando empezamos a leer Apocalipsis capítulo 9, no le está hablando a Israel. Aquí está Israel, hermano. Le estaba hablando a Judá. Escuche bien, porque esto lo va a definir en algún momento. Porque nosotros tenemos que entender que Jeroboam no era de la tribu de Judá. Jeroboam era de la tribu de Efraín. Claro, lo que pasa es que hay muchos que no vienen. Entonces no entienden. El miércoles hablé sobre la tribu de... El miércoles no, el otro miércoles. O el jueves. No, el miércoles pasado lo tuvimos. El pasado para mí es este. El antepasado sería correcto. Muy bien, vamos enfilando. Muy bien, entonces el antepasado miércoles hablamos de la tribu de Efraín. Si tuviéramos que empezar a escarbar. Bueno, yo escarbé y me di cuenta que este personaje llamado Jeroboam era de la tribu de Efraín. Ahora bien, Dios le tiene que mandar profetas que le empiecen a decirle a Israel, y Israel cambiar. Pero Dios también le manda profetas a Judá para decirle, Judá, vos también cambiar. Y entonces cuando está hablando en muchas de las profecías sobre a Judá y Israel, hermano, le está hablando a todos ellos. Pero vamos a Apocalipsis capítulo 3, verso 9. Y dice, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son. Hermano, los judíos, nosotros tenemos la idea de que el judío es que está en Israel. ¿O no? Pregunto. Pregunto a los muchachos, ¿será eso? No, muy bien, está despierto. Está atento pero despierto. Muy bien. Porque la tribu de Judá estaba acá. Entonces cuando dice a los judíos que no son judíos, le estaba hablando a aquellos israelitas y a aquellos judíos, porque, mire, otro de los problemas que tenían. Yo quiero que entienda esto, mire. Ahí está Jerusalén, ¿verdad? Como en Jerusalén estaba el templo, muchos israelitas bajaban año tras año a Jerusalén a adorar a Dios en el templo. Y entonces Jeroboam dijo, va tanta gente a Jerusalén que se me van a quedar allá con Roboam, entonces más vale yo levanto los altares acá para que la gente venga a adorar aquí. Tipología del que le gusta mirar por televisión los mensajes. No es que quise hablar sobre una persona en especial, pero me pasó, ¿viste? Dios sabe que a veces nos tenemos que quedar en casa. Y está bien entonces que en ese momento que te quedes en casa por alguna situación especial, ¿viste? Es que hay gente que le agarra diarrea, chico. A veces lo despierta. Y viste, dice, ¿cómo viene la casa del Señor así? Yo no lo puedo ir descompuesto. ¿Ok? ¿Te vas a quedar en tu casa? Sí, por prescripción médica, dice. Y entonces se queda. Pero por lo menos prende YouTube, ¿viste? O Facebook, que ahí estamos predicando. Está toda la reunión en vivo ahí. Entonces lo que hacían los israelitas que realmente amaban a Dios, ellos venían a la iglesia, iban hasta el templo. Y entonces fue Jeroboam que dijo, se me van a entrar a ir y se me van a quedar allá. Entonces más vale le hago acá una iglesia. Tipología del internet que crea iglesias para que la gente no asista. Y se olviden cuando la Biblia dice no dejando de congregar. Pues yo me congrego en mi casa con el reverendo fulano de tal. Dejate de broma. No te giras la Biblia. La Biblia no dice eso. Que después vos te quieres instruite. Pero tu deber es estar en la casa de Dios. Y eso es una enseñanza viva. Ahora, en el verso 10 dice, por
por cuanto has guardado, miren, yo quiero que entiendan que ahí le está hablando a la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia es tipología de la iglesia que se va, no de la iglesia que se queda. Acuérdense que hay una iglesia que se queda, que esa es la Odisea, después le explico. Y la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia que se va antes. Entonces la iglesia de Filadelfia, en el verso 10, dice, por tanto, has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre Israel. ¿Dice eso? No, no. Sobre la obra de prueba que va a venir sobre el mundo entero, no sobre Israel. Esa es obra que va a venir sobre el mundo entero. La hora, perdón, la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero. Esa es la tribulación. Y entonces dice, para probar a los que moran, y otra vez está hablando de la tierra, para probar a los que moran sobre la tierra. Fíjese que ese va a ser un castigo global al mundo entero. Entonces Filadelfia es tipología de la iglesia que es raptada. Pero claro, ahí hay un llamado de atención para los que dicen que son judíos y no lo son. Entonces, cuando en Apocalipsis está hablando de esto, hermano, Judá, a los judíos, que son los que vienen de Judá. Ahora, Judá, si tenemos que cualificar a Judá como tribu, era la tribu de la alabanza, era la tribu de la adoración. Y entonces estos levitas que nacían de esta tribu de Judá, en los cantores, los que ministraban a Dios, pudiera ser que se llamaban judíos, pero no eran judíos de corazón. Por lo tanto, cantaban, pero no adoraban. A ver. En una de esas voces en esta mañana le cantaste al Señor. Sí, ay. En una de esas le cantaste, pero no lo adoraste. Hay una diferencia abismal entre el que canta y el que adora. Antes de la reunión yo le decía a los músicos, hermanos queridos, por favor, yo entiendo que el músico tiene una lucha muy grande, hermano, es pensar en cómo tocar. Yo soy músico, yo sé lo que es eso. Entre tocar y prepararte para la canción que viene, en qué tono lo vas a hacer, todo lo demás, pero si no haces que el instrumento sea parte tuya y puedas adorar, hermano, no sos de la tribu de Judá. Tendríamos que hacer un estudio sobre los verdaderos adoradores, que adoran en espíritu y en verdad, que tiene que ver con esta tribu, la tribu de Judá. Entonces acuérdense que aquí hay una división muy grande, que ser judío no significa ser israelí. ¡Wow! Es que para que tú seas israelita, por ejemplo, tienes que venir de un vientre judío, si no, no. Las leyes son tremendas. Cuando yo fui allá, la última vez que fui a Israel, hermano, una de las vendría a ser la nuera del pastor donde yo ministro, estaba embarazada. Y ella era una argentina, que no sé cómo cayó y se quedó, ¿viste? Como cuántos de kilómetros. Yo fui uno acá, que en un principio caí de Argentina acá, no crucé nadando, crucé en avión, pero me quedé más tiempo del que me habían dado. Y después cuando tuve que arreglar mis papeles, tuve que, ¿viste?, ponerme y pagar una multa, porque me quedé más tiempo. Y vaya, yo así que me quedé a mitad. Ahí está la otra palabra de la que hablamos, residencia. Residencia. El residir en tal lugar. Y cuando vos vas a otros países, lo primero que te preguntan, ¿dónde reside? Y yo, me ven el pasaporte. Yo soy argentino, pero resido en Estados Unidos. Entonces, podemos estar en un lugar y residir en otro. ¿Y qué pasa con lo de Judá? Si residiendo en Judea, no son judíos de verdad. Porque ser judío de verdad es alguien que adora de verdad. ¿Adorás, mi hermano, mi hermana? ¿Adorás? No, yo vengo al último, no, porque el mensaje ya está, a mí no me moleste con eso. Hay un problema en tu vida. Si en la adoración vos aprovechás para hablar con el amigo, mandar un mensaje, no estás adorando, hermano, tenés un problema. Y yo no te voy a decir lo que dice la Biblia, ¿o sí? ¿Debo decirte o no debo decirte?
ahí dice sinagoga de Satanás. El que no es judío de verdad pertenece a la sinagoga, no lo digo yo, si que no le da vuelta. Pero así dice. Entonces, o sos del reino del Señor y sos un adorador, o hay. Bueno, dijimos que en Apocalipsis capítulo 3, mire, qué casualidad, qué coincidencia. En Apocalipsis capítulo 2, verso 9, vuelve a hablar de los judíos que no son judíos. Mire, Apocalipsis capítulo 2, versículo 9. Dice, yo conozco tus obras, ahí estaba hablando a la iglesia de Esmirna. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Mira que viene iglesia pobre. Ahora va a ver por qué le digo eso. Es muy importante que entendamos esto porque la Odisea se creía rica, pero era pobre. Y aquí Dios le dice que tiene riqueza, aunque ella es pobre. Miren qué interesante. Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Es decir, estás sin plata en la bolsa. Si vamos a la cuenta del banco, está en rojo, o 0, menos 0, menos 2. Bueno, yo no sé si a vos te pasó, pero a mí sí me pasó. De tener la cuenta bajo cero y me mandan esos mensajes, este banco Chase, ¿qué desalmado? Ok. Y entonces dice, tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia, mire, cómo considera a Dios al judío que no es judío. Blasfemo le dice. Y entonces le dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino otra vez lo dice, sinagoga de Satanás. Por favor, hermano, estudia la tribu de Judá y te vas a quedar maravillado. Y vas a poder entender que es tan importante la adoración, la alabanza, y como cuerpo la alabanza. Porque, hermano, a ver. Voy a extraer un principio importante. Yo en mi casa puedo tomar un vino y puedo comer un pan y no estoy celebrando la cena del Señor. Yo puedo juntarme con unos argentinos, porque si no, viste, es pecado, a tomar vino. Pero no tomar vino, decir, cuando pasamos una botella, 2, 3, no, tomamos este vino. Allá vos vas a cualquier lugar, a cualquier iglesia, te sirven vino. Vos vas a visitar a un pastor y un pastor, para recibirte como debe, te trae una botella de mejor vino. Hoy en la cena del Señor, el que quiera tomar vino, se lo recomiendo. Compramos un vino especial. Traemos jugo de uva también, pero hay un vino especial. Ahora mire, yo me puedo juntar con un grupo de argentinos a comer pan y a tomar vino. Y no es la cena del Señor. ¿En qué consiste la cena del Señor? En la comunión con Jesús, que es Emmanuel. Es el estar juntos, todos nosotros, estar juntos, pero celebrando al Señor, que está en medio nuestro. Por eso la Biblia dice, donde hay 200 o 300, así dice. No, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy ahí en medio. ¡Ay, qué lindo! Entonces hay que estar con un propósito. Y eso es celebrar la cena del Señor. Por eso Jesús decía, el que no come mi carne, y lo dijo así, y el que no bebe mi sangre, en aquel tiempo decirle eso a un judío, hermano, era afrentarlo. El que no come mi carne y no bebe mi sangre, ¡wow! Entonces ahí tenemos que hacer la diferencia grande entre transubstanciación y consubstanciación. ¿Qué te voy a explicar? Después. Ok. Entonces, no todo el que vivía aquí era judío. Aún viviendo en Judea. Entonces necesitamos ser judíos de espíritu. Judíos de espíritu. No importa si no estás circuncidado. Porque si fuera por la circuncisión, entonces las mujeres quedan excluidas. Bueno, en la cultura islámica, la circuncisión. Te hablo de eso. Pero dentro de la cultura occidental, aún parte de la oriental, hermano, el que era circuncidado era el que pertenecía al pueblo. Y si vos no estás circuncidado, según la ley levítica, porque como nosotros estamos bajo el sacerdocio de Melquisedec, no bajo el sacerdocio levítico. El sacerdocio levítico, gracias a Dios, ya fue. Porque si no, no podríamos cumplir nunca la ley.
Y Jesús, sabiendo de que no había, Él se hizo el sumo sacerdote, de acuerdo al orden de Melquisedec, dice Hebreo. Esa palabra es preciosa. Pero bueno, bien. A ver, yo quiero llevarlos a algo. Y voy a necesitar la Biblia ahí en Apocalipsis. Dijimos que uno de los sinónimos de permanecer era vencer, ¿verdad? ¿Lo dijimos o no lo dijimos? Sí. Bueno, vamos a Apocalipsis. Quiero por un momento nomás nombrarle las 7 iglesias con un versículo en cada iglesia y ver cómo el concepto de permanecer fue para toda la iglesia. Toda la iglesia. Ahora, antes de entrar en eso, quiero leerles el mensaje a la Odisea. Allí en el capítulo 3 y en el versículo 15. Miren la diferencia. Filadelfia, la iglesia que es fiel, que por lo tanto no va a pasar por la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo y que va a ser raptada. Pero el versículo 15 del capítulo 3, hablándole a la Odisea, le dice: yo conozco tus obras. Mire lo que Dios está mirando, las obras. Que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Acuérdense que esto también lo enseñé. La Odisea era un lugar donde pasaba el agua subterránea y como era un lugar de calor, el agua que tomaba la gente era un agua tibia. Y entonces cuando vos a alguien de la Odisea le decías tomar agua tibia, ellos ya estaban acostumbrados a tomar agua tibia. Pero cuando venía alguien, como por ejemplo cuando venían de Sardis, que tenían agua fría, entonces cuando venían ahí, dice que agarraban y decían esto, tomaban ahí, escupían el agua tibia. Y por eso entonces el Señor le habla con algo que ellos pudieran entender. Y era: si vos no sos caliente o frío, te vomito. Porque el frío todavía puede ser caliente. Pero el caliente es aquel que abandonó lo caliente y se enfrió y se volvió tibio. Es el que apostató. Por eso le hablaba hoy de las 4 cosas: ignorancia, herejía, apostasía y ecumenismo. Las 4 cosas que tenemos que seguir reformando en la iglesia. Por eso la reforma continúa. 1517, 2017, 500 años de reforma, ya está. No está nada. Tenemos que seguir reformando. Hay que sacar a la gente de la ignorancia, hay que sacar a la gente de la herejía, yendo a la palabra, hay que sacar a la gente del ecumenismo y hay que sacar a la gente de la apostasía. Muy bien. Entonces, entendiendo esto, miren el capítulo 2. Capítulo 2, versículo 7. Apocalipsis 2, 7 dice lo siguiente: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu, con mayúsculas, dice a las iglesias. Al que venciere. El que venciere, acuérdense que es el que permanece. Y dice en el verso 2: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. Ay, hermano. Es que aquí hay una cosa importante que nosotros tenemos que hacer. Mire, acuérdese, por favor, hermano, acuérdese que cuando Dios crea al hombre, había 3 círculos importantes. Estaba la tierra, estaba el Edén y estaba el huerto. En el huerto había árboles. Pero de los árboles que había, el árbol de la vida no era el árbol de la ciencia del bien y el mal. Al árbol que le dice que le puede comer es al árbol de la vida. Mire. Es decir, que Adán podía ir al árbol de la vida y comer. Y comía. El árbol estaba en el huerto, no en el Edén, no en la tierra, estaba en el huerto. Círculo más pequeño, huerto. Edén, tierra. En el huerto estaba el árbol de la vida. Y él podía comer, es decir, que Adán comió del árbol de la vida. Por eso tenía vida. Y tenía vida eterna. Vida basada en la luz, no en la sangre. Eso ya lo expliqué. Pero es importante entender otra cosa. Que en ese árbol de la vida, cuando él peca y el Señor lo saca, en el huerto, no en el Edén, ponen querubines con espadas de fuego. Para que el que quisiera entrar no pudiera entrar. Si quería entrar era muerto. Y entonces lo que dice, a ver,
último versículo. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Es decir, cuando el hombre salió del huerto expulsado, ya no pudo comer más del árbol de la vida. Por eso nosotros morimos. Y podemos morir a dos muertes. Pero ¿por qué, pastor? Usted me dice, ¿por qué te resucitan, te ponen el electroshock? No, la muerte primera es la muerte física, la muerte segunda es la muerte espiritual. Entonces dice que bienaventurado es aquel que no entra a la muerte segunda, que puede ser muerto, pero como creyó en Dios, hermano, tiene vida. Entonces ya no se puede entrar más a comer del árbol de la vida. Pero lo que sí Dios dice, no, acá tenemos que hacer un alto de todos esos adanes que yo hablé, que son 7 por lo menos. Es que no podían comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Acuérdense que también enseñé que la sabiduría fue lo primero que creó Dios. Bueno, vamos a Apocalipsis, porque ahí hay mucho. En el capítulo 2 y en el verso 7, acuérdense que en Génesis dice que del árbol de la vida salían 12 frutos. Los 12 frutos eran un fruto para cada mes. Entonces, el árbol de la vida representa bendición continua. Escucha, hermano. Bendición continua. Ahora yo te pregunto, ¿vos querés ser bendecido continuamente? ¿O querés ser bendecido a veces, de a ratos? Pregunto. Claro, hermano. Yo quiero ser bendecido perpetuamente y continuamente. Ahora miren. Este pasaje que leímos dice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere. Hermano, mira la promesa: le daré a comer el árbol de la vida. Es decir, que si vos querés bendición continua y perpetua, tenés que vencer primero. Dios te llamó a vencer. Y para vencer, hermano, tenés que permanecer. Hola, permanecer de domingo por medio. Permanecer una vez al mes. Permanecer cuando todas las cosas me van bien. O permanecer siempre. Siempre, hermano. Dios te llama a que permanezcas siempre. Te sientas bien o te sientas mal. Tengas ganas o no tengas ganas. Siempre, perdón. Pero voy a decirle una palabra que en hebreo significa tremendamente revelación. Siempre es siempre. Bueno, solo algunos la agarraron. Muy bien. Apocalipsis 2:11, mire. A ella le está escribiendo a la iglesia de Esmirna. Y le dice: que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Es lo que le estaba diciendo recién. Una cosa que te muera, che, pero otra cosa que te muera eternamente por no haber permanecido. Tenés que vencer. Ahora vamos a hablar sobre el tema de vencer. Ya termino. Porque tenemos que ir a la cena del Señor. 2:17 dice: el que tiene oído, oiga. Miren, siempre, ¿no? ¿Tenés oído? Sí. Hermano, ¿cuántos tienen oído aquí? A ver. Oí. No escuches solamente. Oí, que es diferente. Entonces dice en el verso 17: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Ese maná escondido es la revelación de la palabra de Dios. ¿Vos te conformás con comer? Yo no. Hermano, comer y beber son las dos cosas más esenciales para vivir. Por no, dicen los que saben, cuando alguien es sucumbido por un terremoto, que vos podés aguantar 3 semanas sin comer y 3 días sin beber agua. No podés estar sin beber. Y más si yo no bebo, hermano, 3, 4 litros de líquido por día, yo no resisto, por eso transpiro tanto. Y tengo siempre calor. Pero yo tomo. No tomo cerveza, no tomo vino, todo.
agua. Tomo, sí, yo tomo mucho. Y cuando les digo, permiso hermano, me voy a echar un trago, algunos que están en la radio van a poder decir, no, pastor, yo como vinardo en la misma reunión, no, yo me estoy echando un trago. Qué rica que es el agua, hermano. Ahora les digo una cosa. La palabra de Dios es el agua de vida. Por eso Jesús decía, el que tenga sed, venga a mí y beba. Bebé del Señor, hermano. Él dijo, yo soy el pan. Vengan a mí. Coman. El maná escondido es la revelación que Dios tiene escondida. ¿Y a quién le va a dar la revelación? A los que buscan, hermano. Sí. A los que buscan. A los que no se dan por vencidos. Entonces, lees la palabra y dices, no entiendo. ¿Qué dice que este tiene cara de león? ¿Cuerpo de qué? ¿No entiende? Claro. Pero hay que seguir leyendo hasta que llegáis. Eureka alguno, se me hizo la luz. Hasta que el maná escondido, la revelación, hermano, y la revelación, ese es el pan delicioso. El otro día no sé quién fue, hermano, el que trajo a las 6 de la mañana un pan con anís. Estábamos los sedientos y los hambrientos a las 6 de la mañana orando. Ustedes saben que terminamos todos los días, oramos hace meses, todos los días. Y a las 6 de la mañana venimos, bueno, yo empiezo a abrir, terminamos de orar, vamos a la palabra, terminamos la palabra, nos vamos a tomar el café y un bandido se trajo un pan así, hermano, de grande, de anís. Yo creo que sería, ¿ven? Es desde ese día que me comí porciones de pan, qué rico el pan, qué rico que es el pan. Jesús te invita, ven y come de mí. Venga, beban de mí, hermano, la palabra. 2.26. 2.26 el Señor me da. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. A ver, yo le voy a preguntar, ¿cuántos de ustedes quieren tener autoridad sobre las naciones? Y todos están, ¿viste? Los humildes, ¿viste? No. ¿Cuántos quieren la alabanza? No, ¿sabía que cosa hablando de alabanza eso? Que cuando le profetizan a Judá, le dicen, yo haré que tus hermanos te alaben. Mirá lo que dice Dios otra vez de Jacob. Yo haré que tus hermanos te alaben. A Judá le dicen eso. Yo haré que tus hermanos te alaben. A ver, pregunto aquí. ¿Cuánto le gusta la alabanza del hermano? No, los humildes. No. Toda la alabanza a Dios. Pero no te gusta cuando te dicen, qué linda que estás, hermana. Qué lindo que revoque. Digo, el maquillaje ese. Qué lindo cuando alguien ministra la palabra, viene alguien y te dice, mi hermana, me ministraste al lado. Qué lindo que es eso. Cuando de vez en cuando, viste, alguno te dice, pastor, cómo me habló el Señor por tu vida. Qué bálsamo. Bueno, al humilde, posiblemente no le haga falta. Pero aquí la Biblia está hablando de eso. Mire, por la duda vamos a darle vuelta. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Es decir, hermano, lo van a alabar. ¡Wow! Mirá el hermanito ese que estaba en la iglesia, nunca lo veíamos, pero él estaba allá intercediendo, ganando familias, ganando barrios, ganando naciones para su reino. Obras. En el capítulo 3 y en el verso 5 encontramos la iglesia de Sardis. El que venciere será vestido de vestidura blanca, y no borraré, su nombre, del libro de la vida. Sí. Eso sí. Mira si te borran el nombre. Y no borraré tu nombre. Significa que Él puede llegar a borrar. Que quizás Él no borre, pero puede, porque es todopoderoso. Acuérdense lo que hablamos acerca de la salvación que se pierde durante la gran tribulación. Durante la gran tribulación, el que se deje poner la marca de la bestia en su frente y en su mano, hermano, ese sí, ese borrado. Todavía lo conservan ahí hasta el último momento. Pero cuando
eso es tan importante hablar con nuestros parientes, las personas que nosotros queremos, y decirle, mira, si en cualquier momento viene el rapto y yo me voy, acordate esto, no te dejes marcar. Esa advertencia se la tenemos que hacer a todos los que amamos, por lo menos a los que amamos. Tendría que ser a todos, ¿no? Pero por lo menos a los que amamos. Si yo me llego a ir en algún momento así y me voy, acordate esto, no te vayas a dejar marcar, porque tu nombre va a ser borrado. Sí. 3:12. Ahora la iglesia de Filadelfia es hermosa iglesia. Esta iglesia. 3:12. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Que Dios diga, a ver, allí en cielo de gloria, hay una iglesia ahí que me está adorando, que están buscando el maná escondido, que están predicando, a esto lo voy a hacer columna. Pero mire, cuando aquí está hablando de columna, no solamente está hablando de la columna como persona, sino una congregación puede ser columna en una ciudad. Y una nación, escuche, puede ser columna en un continente. ¡Wow! Yo el otro día le decía al hermano Marco que felicitaba a Perú, pero vos felicitame también a la Argentina, che. El 31 de octubre, en Argentina y en Perú, se aprobó de que el 31 de octubre de cada año se declare el Día de la Iglesia Evangélica. Toma mate. El Día de la Reforma. Un aplauso, señores. Cuando hay tantas leyes basura. Tantas leyes basura, ¿no? Y hablábamos justamente de eso también, ¿no? De las leyes, de aquellos que proscriben leyes heréticas. ¿Cómo viene el castigo de Dios para esa nación? Entonces se puede ser columna como nación, se puede ser, no digo que Argentina, Perú lo sea, se distan mucho. Preciosa sangre se derramó, preciosa sangre fluyó por amor, sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús.